Bienvenidos a Minuto Informativo, bajo la conducción de Daniela Costa. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en la 95.5 en Masa Noticias. Minuto Informativo, la información que necesitas al instante. Decreto de urgencia. Estado de emergencia en Arequipa. La reciente declaración del estado de emergencia en la provincia de Arequipa ha despertado interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos fundamentales. Esta medida, adoptada en respuesta al preocupante incremento de la inseguridad ciudadana en la región, plantea importantes desafíos legales y sociales que requieren un análisis profundo y reflexivo. En virtud de este estado de excepción, se han suspendido ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal. Este escenario plantea importantes cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, así como sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas que deben garantizarse durante este periodo. Para explorar más a fondo estas complejas dinámicas entre seguridad ciudadana y derechos constitucionales, hemos invitado a la distinguida abogada Flor de María Díaz Aroní, experta en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En esta entrevista buscamos obtener su perspectiva sobre los aspectos legales y jurídicos del estado de emergencia en Arequipa, así como su análisis sobre los desafíos y oportunidades que presenta esta situación para el ejercicio y protección de los derechos fundamentales en la región. Abogada Flor de María Díaz Aroní, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para empezar, nos gustaría entender mejor el marco legal que regula el estado de emergencia en Perú y las implicaciones para los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Cómo define la legislación peruana el estado de emergencia y cuáles son los fundamentos legales para su declaración? Buenos días, gracias por la entrevista. La legislación peruana regula la Constitución Política del Perú, si no me equivoco, en su artículo 137, va a definir el estado de emergencia como una situación de excepción, que puede ser declarada por el presidente de la República. Estas circunstancias incluyen perturbaciones de la paz o del orden interno, catástrofes o graves circunstancias que afectan la vida de la nación. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que pueden ser restringidos o suspendidos durante un estado de emergencia en el contexto de la seguridad ciudadana? Los derechos constitucionales que se pueden restringir o suspender sería la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio, también la libertad de reunión y tránsito que tiene un ciudadano, en el territorio nacional. ¿Qué procedimientos se deben seguir para declarar un estado de emergencia en Perú y qué limitaciones existen para el ejercicio de esta medida? El procedimiento incluye una decisión del presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros. Esto se hace a través de la emisión de un decreto supremo que debe precisar exactamente la zona afectada y el periodo de duración del estado de emergencia. El estado no debe exceder más de 60 días. Asimismo, el decreto supremo debe ser informado al Congreso de la República, el cual puede modificar la duración de esta medida. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para determinar la necesidad y proporcionalidad de las restricciones de derechos durante un estado de emergencia? Los criterios que se deben considerar es la gravedad de la situación que justifica el estado de emergencia, la relación directa y adecuada de las medidas restrictivas con la mitigación de la situación excepcional y también la temporalidad de las restricciones, asegurando que no se extiendan más allá del periodo necesario para abordar la emergencia. ¿Qué mecanismos existen para supervisar y fiscalizar las acciones del gobierno durante un estado de emergencia en relación con la protección de los derechos humanos? Podríamos citar 3 mecanismos. Uno que hace el Congreso de la República,
El otro, la intervención de la Defensoría del Pueblo, que como bien sabemos vela por la protección de los derechos humanos y que durante el estado de emergencia puede emitir recomendaciones. Y tercero, la intervención del Poder Judicial en caso de abuso de poder o violaciones de los derechos. ¿Qué rol juegan los órganos de control y la sociedad civil en la vigilancia del respeto a los derechos fundamentales durante esta situación excepcional? Los roles que manejan órganos de control como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público son roles realmente cruciales porque van a monitorear y denunciar los abusos que se hagan a los derechos humanos. También tienen que asesorar y dar apoyo a las víctimas de estos abusos, además de la provisión de plataformas para quejas y recursos legales. ¿Cómo se garantiza el acceso a la justicia y los recursos legales para las personas afectadas por las medidas de emergencia que restringen sus derechos? El Estado tiene entidades que se encargan de garantizar el acceso a la justicia. Para ello tenemos el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que se tienen que mantener en operatividad. También se asegura la disponibilidad de defensorías públicas y privadas, como también promoverse, los mecanismos constitucionales, acciones de amparo y habeas corpus para impugnar detenciones arbitrarias o restricciones indebidas. ¿Qué acciones pueden tomar los ciudadanos para impugnar las decisiones gubernamentales que consideran violatorias de sus derechos durante un estado de emergencia? Bueno, los ciudadanos pueden presentar distintos recursos como el habeas corpus cuando se busca proteger la libertad y la seguridad personal, también el recurso de amparo para la protección de otro tipo de derechos fundamentales que no estén relacionados a la libertad, o acudir a la Defensoría del Pueblo para presentar quejas y obtener asesoramiento legal. ¿Cuál es el balance entre la protección de la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos durante un estado de emergencia? Debería aplicarse estrictamente una adecuación entre los principios de necesidad y proporcionalidad. También el balance se logra mediante la supervisión continua por parte del Congreso y organismos de derechos humanos. También la transparencia y rendición de cuentas del gobierno sobre las medidas adoptadas. ¿Cómo se puede garantizar que las medidas de emergencia no perpetúen la vulneración de derechos ni la impunidad en casos de abusos por parte de las autoridades? Para eso se deben establecer plazos claros y límites para las medidas de emergencia. Se requiere una justificación y evaluación periódica de la necesidad de continuar con las medidas restrictivas. Además, se debe promover la responsabilidad penal y administrativa para autoridades que cometan abusos durante un estado de emergencia. ¿Qué mecanismos se utilizan para evaluar la efectividad y necesidad de las medidas de emergencia en relación con la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos? Bueno, esta evaluación se realiza mediante informes periódicos del Ejecutivo al Congreso, también auditorías y revisiones por parte de organismos independientes como la Defensoría del Pueblo y estudios e informes de impacto realizados por las organizaciones de la sociedad civil y académicas. Agradecemos a la distinguida abogada Flor de María Díaz Aroní por su tiempo y valiosa perspectiva sobre este tema relevante. Es evidente que encontrar un equilibrio adecuado entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales es crucial, especialmente en situaciones excepcionales como la que actualmente enfrenta Arequipa. Las medidas de emergencia deben ser evaluadas constantemente para asegurar que no se conviertan en una herramienta de abuso o violación de derechos, sino que realmente contribuyan a la protección y bienestar de la ciudadanía. La supervisión efectiva, la transparencia y el acceso a la justicia son elementos esenciales para garantizar que las acciones del gobierno durante un estado de emergencia se lleven a cabo con responsabilidad y respeto por los derechos humanos. Esperamos que las autoridades y la sociedad civil trabajen conjuntamente para superar esta crisis, protegiendo siempre la dignidad y los derechos de todas las personas. Y eso fue todo en Minuto Informativo, bajo la conducción de Daniela Costa. Sintonízanos en la 95.5 en Masa Noticias.
Minuto Informativo, la información que necesitas al instante.